Si te dijera que la abundancia que buscas no está en ningún lugar al que todavía no has llegado, no está en ninguna cantidad de dinero que todavía no tienes, no está en ninguna circunstancia externa que todavía no se ha materializado en tu vida, sino que está ya, ahora mismo, en este momento, disponible para ti en el nivel donde todas las realidades comienzan antes de manifestarse en el mundo visible, y que la única razón por la que todavía no la estás experimentando en la plenitud que el alma conoce cuando está completamente alineada con la fuente de todo, es que hay una instrucción en tu subconsciente que dice que la abundancia es para otros y no para ti, o que la abundancia requiere un esfuerzo que todavía no has hecho, o que hay algo en ti que no merece recibirla, y que esa instrucción puede ser cambiada, no con fuerza de voluntad, ni con pensamiento positivo superficial, sino con el método espiritual específico que Yogananda transmitía, y que actúa directamente en el nivel donde la instrucción vive. Tal vez algo en ti lo sabría antes de que la mente tuviera tiempo de argumentar en contra. Pero escucha esto. En el año 1936, en la ciudad de Los Ángeles, California, Paramahansa Yogananda impartió una serie de clases privadas sobre lo que él llamaba la ley de la abundancia cósmica, un conjunto de principios y de prácticas que había destilado de décadas de observación directa de cómo los seres humanos que vivían en plena alineación espiritual se relacionaban con la prosperidad material y emocional de una manera completamente diferente a cómo se relacionan con ella los seres humanos que operan desde el nivel del ego, con sus miedos y sus creencias de escasez. Esas clases no fueron transcritas completamente ni distribuidas como textos públicos. Circularon en forma de notas entre los discípulos más cercanos, con la indicación de que este conocimiento era de una potencia tal que debía ser recibido solo cuando el receptor estuviera suficientemente preparado para no distorsionarlo en una herramienta del ego en lugar de en una práctica del alma. Yogananda decía que la diferencia entre el método espiritual de la abundancia y los métodos del pensamiento positivo que comenzaban a proliferar en su época era exactamente la diferencia entre trabajar desde el alma y trabajar desde el ego. Que los métodos del ego, por sofisticados que fueran, actuaban en el nivel equivocado del sistema y producían, en el mejor de los casos, resultados temporales seguidos inevitablemente por el retorno a la situación anterior, porque la instrucción subconsciente que producía la escasez nunca había sido tocada. Que el método del alma, en cambio, actuaba en el nivel exacto donde la instrucción vivía, en el umbral sagrado del sueño donde el subconsciente estaba completamente abierto y receptivo, y producía cambios que no eran seguidos por retroceso porque cambiaban la arquitectura interior desde sus cimientos y no solo la apariencia de la superficie. Esta noche aprenderás el método espiritual de materialización de la abundancia que Yogananda transmitió a sus discípulos más cercanos y que casi nadie aplica porque casi nadie sabe que existe en esta forma específica, esta combinación de comprensión espiritual profunda y de práctica concreta realizable en el umbral sagrado del sueño, que actúa directamente en el subconsciente para disolver las instrucciones de escasez y reemplazarlas gradualmente, noche tras noche durante 21 días, con la instrucción de abundancia que el alma siempre supo que era la verdadera. No se trata de magia, ni de pensamiento mágico, ni de ninguna forma de ilusión sobre la realidad. Se trata de lo que Yogananda llamaba la alineación del ser con la ley de abundancia cósmica que siempre ha estado activa, que nunca se ha interrumpido y cuya manifestación en la vida de un ser humano concreto
depende enteramente de si ese ser está alineado con ella o en resistencia a ella desde el nivel del subconsciente donde las instrucciones más fundamentales de la vida operan. Esta enseñanza llega a ti en el momento exacto que el universo había preparado para que llegara. Déjame contarte lo que ocurrió en la ciudad de San Francisco, en el año 1932, durante los años más difíciles de la Gran Depresión económica, que sacudió a los Estados Unidos con una violencia que nadie que la vivió olvidó durante el resto de su vida. Había una discípula de Yogananda que se llamaba Evelyn, una mujer de 46 años que había perdido en los meses anteriores prácticamente todo lo que el mundo considera como medidas de la seguridad económica. Su marido había perdido el trabajo. Los ahorros de toda una vida habían desaparecido en la quiebra del banco donde los guardaban. El pequeño negocio familiar, que había sido la fuente de ingreso principal de la familia durante años, no podía sostenerse en el contexto económico de esa época. Evelyn no venía a Yogananda a pedirle dinero ni soluciones mágicas. Venía con algo más profundo y más difícil de resolver que la falta de recursos materiales concretos. Venía con el miedo. Un miedo tan profundo y tan constante que se había instalado en su cuerpo como una tensión que no cedía ni de día ni de noche, que coloraba cada pensamiento con la paleta específica de quien está convencido de que el mundo es un lugar de escasez fundamental y de que su porción en ese mundo escaso se está acabando. Cuando tuvo la oportunidad de sentarse con Yogananda, le describió todo eso con una honestidad que venía del agotamiento de quien ya no tiene energía para mantener la apariencia de que controla la situación. Yogananda la escuchó con esa atención total que era siempre su respuesta más poderosa antes de que llegaran las palabras. Y luego le dijo algo que Evelyn recordó con exactitud durante el resto de su vida. Una frase que en el contexto de esa conversación sonó primero extraña y luego, a medida que la procesaba en los días siguientes, fue ganando una profundidad que solo las verdades más grandes pueden ganar con el tiempo. Le dijo: la escasez que estás viviendo afuera comenzó como una instrucción adentro. No empezó cuando el banco quebró. Empezó mucho antes, cuando el subconsciente recibió y aceptó la instrucción de que la abundancia no era para ti, de que el mundo era un lugar donde las cosas buenas eran escasas y había que luchar por la porción propia antes de que otros se la llevaran. El banco quebró, pero la instrucción que había en tu subconsciente creó el escenario en que eso pudiera ocurrirte a ti. Y esa instrucción puede cambiarse. No la realidad externa de inmediato, aunque esa también cambiará con el tiempo. La instrucción primero, el resto viene después. Y le enseñó el método. Evelyn comenzó esa misma noche en condiciones económicas que no habían cambiado en nada externamente. Y en los meses que siguieron, mientras la Gran Depresión continuaba devastando la economía americana, la vida de Evelyn comenzó a cambiar de maneras que ella misma describía como inexplicables, desde la lógica ordinaria, pero completamente coherentes con lo que Yogananda le había enseñado sobre la ley de la abundancia. Oportunidades que no habían existido antes empezaron a aparecer. Personas que podían ayudar empezaron a cruzarse en su camino. La tensión del miedo comenzó a aflojar su control, no porque las circunstancias hubieran mejorado dramáticamente, sino porque la instrucción del subconsciente había comenzado a cambiar, y con ella, la manera en que Evelyn percibía las posibilidades que su entorno ofrecía. Los demás notaron el cambio en ella antes de que ella pudiera cuantificarlo en términos económicos concretos. Notaron una diferente, una apertura, una presencia diferente en los ojos. Como si alguien que había estado esperando el próximo golpe hubiera recordado que también era posible esperar la próxima oportunidad.
Para comprender por qué el método espiritual de la abundancia funciona en el nivel en que funciona, es necesario entender cómo Yogananda describía la relación entre la conciencia, el subconsciente y la manifestación de la realidad exterior, porque esa descripción es radicalmente diferente de la comprensión convencional de cómo funciona el mundo. Yogananda enseñaba que la realidad exterior no es independiente de la conciencia que la percibe. Esto no significa que el mundo físico no tenga existencia independiente, ni que la mente cree la realidad a voluntad de manera inmediata y directa, que es la distorsión simplista del pensamiento positivo que él criticaba. Significa algo más sutil y más profundo, que la manera en que el ser humano percibe las posibilidades que su entorno ofrece, las oportunidades que puede ver y las que no puede ver, las conexiones que puede hacer y las que no puede hacer, las acciones que parecen natural tomar y las que no aparecen como opciones disponibles, depende en gran medida de la instrucción que el subconsciente lleva activa sobre lo que es posible para ese ser específico en ese contexto específico. El subconsciente actúa como un filtro de la realidad. No cambia la realidad exterior, pero selecciona de esa realidad la porción que el ser humano puede percibir como relevante, como accesible, como apropiada para él. Y ese filtro está configurado por las instrucciones que el subconsciente recibió, principalmente en los primeros años de vida, pero también en experiencias posteriores suficientemente intensas, sobre lo que el mundo ofrece a personas como él, y sobre lo que él puede esperar recibir de ese mundo. El subconsciente de un ser que lleva la instrucción de escasez filtra la realidad exterior de manera que solo pueden verse las confirmaciones de la escasez. Las oportunidades que están ahí, pero que la instrucción de escasez marca como no disponibles para este ser, no son percibidas o son percibidas, pero inmediatamente descartadas como no accesibles o no reales. El subconsciente de un ser que lleva la instrucción de abundancia filtra la misma realidad exterior de manera completamente diferente, viendo en ese mismo entorno oportunidades que el primero no puede ver, porque su filtro las elimina antes de que lleguen a la conciencia. No es que el segundo tenga más suerte, es que tiene un filtro diferente y el filtro puede cambiarse. Ese es exactamente el trabajo que el método espiritual de Yogananda realiza en los 21 días de práctica nocturna. Yogananda enseñaba que la abundancia cósmica, la fuente infinita de energía, de recursos, de posibilidades y de vida de todas las formas posibles, no es una cantidad limitada que se divide entre los seres humanos y donde lo que uno tiene es necesariamente a costa de lo que otro no puede tener. Es una corriente infinita que fluye de manera constante y sin limitación en todas las direcciones, y que cada ser humano puede recibir en la medida en que su campo energético interno está abierto para recibirla. La abundancia no llega a quien lucha más ni a quien merece más, en el sentido moral del término. Llega a quien está más alineado vibratoriamente con la frecuencia de la abundancia, que es la frecuencia de la apertura, de la confianza, de la gratitud, del reconocimiento de que el universo es fundamentalmente generoso y de que hay suficiente para todos los que están alineados con esa generosidad. La instrucción de escasez es exactamente la instrucción opuesta. El universo es fundamentalmente escaso. La competencia es inevitable. El miedo a no tener suficiente es una respuesta racional a la realidad tal como es. Y cuando esa instrucción está activa en el subconsciente, el campo energético del ser que la porta emite una frecuencia de contracción que actúa como repelente de la abundancia, no porque el universo sea punitivo, sino porque el universo espejo devuelve lo que recibe.
La frecuencia de contracción del miedo a la escasez produce en el entorno del ser que le aporta condiciones que confirman esa instrucción, no por magia, sino por el mecanismo del filtro perceptivo que Yogananda describía con la precisión de quien lo había observado durante décadas en centenares de discípulos y que la psicología cognitiva moderna llamaría sesgo de confirmación. Cuando el subconsciente recibe la instrucción nueva de que la abundancia es la naturaleza del cosmos y que el ser que ha venido a habitarlo tiene derecho natural a su porción sin necesitar luchar ni merecerlo según estándares de ningún juez externo, el filtro perceptivo comienza a reconfigurarse. Empieza a ver las oportunidades que antes filtraba como no disponibles. Empieza a percibir las conexiones que antes descartaba como casualidades sin relevancia. Empieza a notar las sincronías que el universo organiza de manera constante para los seres que están alineados con su flujo. Y esas percepciones nuevas producen acciones nuevas que producen resultados nuevos. No de un día para el otro. Con la gradualidad de los procesos que son reales y duraderos, porque ocurren en el nivel correcto del sistema. Esta práctica tiene su momento ideal en la noche, en el umbral sagrado del sueño. Cuando el sistema nervioso autónomo transita hacia el modo parasimpático de descanso y reparación, cuando las ondas cerebrales descienden hacia las frecuencias alfa y teta, cuando el subconsciente se abre completamente a recibir instrucciones nuevas sin la interceptación de los filtros racionales que durante el día defienden la coherencia de las instrucciones antiguas, ese es el momento donde la nueva instrucción de abundancia puede instalarse con la profundidad y la permanencia que la transformación real requiere. Lo que la neurociencia llama plasticidad neural, inducida por estados de relajación profunda, esa capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones con mayor eficiencia en los estados de calma que en los estados de vigilancia activa. Yogananda lo llamaba la receptividad del subconsciente en el umbral sagrado. Son el mismo fenómeno descrito desde dos tradiciones que convergen en reconocer que el mejor momento para introducir instrucciones nuevas en el sistema profundo del ser humano es exactamente el momento en que ese sistema está más relajado, más abierto y menos defensivo. Así que antes de dormir esta noche, el método espiritual completo de materialización de la abundancia, tal como Yogananda lo transmitía. Primero, acuéstate y cierra los ojos. Toma 3 respiraciones lentas y profundas, dejando que con cada una el cuerpo se asiente más completamente en el descanso y la mente suelte algo de su actividad del día. No intentes forzar la relajación. Solo observa cómo ocurre sola cuando le quitas el obstáculo del esfuerzo. Segundo, lleva la atención al corazón, a esa región del pecho que Yogananda llamaba el asiento del alma en el cuerpo. No al corazón anatómico, sino al centro energético del pecho, que en la tradición yógica es el chakra del amor y de la abundancia, el punto donde la energía del alma se comunica más directamente con la energía del cosmos. Pon la atención ahí, solo la atención, como una mano que se apoya suavemente sobre ese lugar sin ninguna agenda más que la de estar presente ahí. Tercero, desde ese estado de presencia en el corazón, trae a tu mente una imagen o una sensación de abundancia que tenga resonancia personal para ti. No la abundancia de los libros de autoayuda, no la mansión ni el automóvil de lujo, ni los viajes a destinos exóticos, si esas imágenes no son genuinamente tuyas, tu abundancia personal. Lo que para ti específicamente representa vivir con suficiente y con algo más que suficiente, con la holgura que permite dar y compartir además de recibir,
con la libertad que viene de no tener que preocuparse por lo básico, mientras se puede dirigir la energía hacia lo que el alma realmente vino a hacer en este mundo. Esa imagen, que es diferente para cada ser y que solo tú puedes encontrar porque solo tú sabes qué es lo que el alma llama abundancia en tu caso específico, tráela al espacio del corazón y déjala estar ahí. No la formes con esfuerzo, deja que emerja. Cuarto, y este es el paso que Yogananda consideraba el más poderoso y el más frecuentemente omitido en los métodos de manifestación que no vienen desde la comprensión espiritual profunda, la gratitud anticipada. Antes de que nada haya cambiado en el mundo exterior, antes de que ningún resultado sea visible, antes de que ninguna evidencia externa confirme la nueva instrucción. Siente gratitud por la abundancia que ya está en camino, no la gratitud forzada del que se convence de estar agradecido por lo que no tiene todavía. La gratitud real del alma que sabe, desde el nivel de la certeza que está más allá del pensamiento, que la abundancia es la naturaleza del cosmos y que el cosmos le devolverá lo que ella le envía. Esa gratitud, cuando es genuina aunque sea pequeña, cuando es sentida en el cuerpo y no solo pensada en la mente, activa en el campo energético la frecuencia exacta de alineación con la abundancia que el subconsciente necesita recibir como instrucción nueva. Quinto, desde ese estado de gratitud anticipada, repite mentalmente, con la voz interior del alma que conoce su propio valor y confía en la generosidad del cosmos. Estoy alineado con la abundancia del universo. Recibo con gratitud lo que el cosmos tiene para mí. Doy con alegría desde la plenitud que el cosmos me ofrece. La abundancia fluye hacia mí y a través de mí con naturalidad y con gracia. Repítelo 3 veces, dejando que cada repetición sea acompañada por la sensación en el cuerpo de la apertura que esas palabras producen. Y luego deja que el sueño llegue en ese estado de apertura y de alineación, llevando la instrucción nueva hacia el nivel más profundo del subconsciente, donde se consolidará durante las horas de sueño que siguen, reorganizando silenciosamente el filtro perceptivo de la abundancia que el ego había configurado de otra manera. Yogananda enseñaba que el alma no es pobre. El alma no tiene deudas kármicas que la condenen a la escasez. El alma es una expresión de la conciencia cósmica que es, en su naturaleza más fundamental, infinita, ilimitada e inagotable. Y cuando el ser humano recuerda esa naturaleza del alma, cuando en el umbral del sueño el ego baja su guardia y el alma puede comunicar al subconsciente lo que siempre ha sido verdadero sobre sí misma, el subconsciente empieza a ejecutar la instrucción de abundancia con la misma lealtad con que durante años ejecutó la instrucción de escasez. Porque el subconsciente, ese sirviente fiel, no evalúa cuál de las dos instrucciones es más razonable ni cuál es más consistente con la experiencia pasada. Solo ejecuta la que recibe con mayor claridad, mayor consistencia y mayor carga emocional en el momento de mayor receptividad. Y el método de Yogananda está diseñado con precisión para cumplir exactamente esas condiciones. El ego como ilusión de escasez merecida es una de las creencias más profundas y más limitantes que el ser humano moderno porta, generalmente sin saber que la porta, como parte del paisaje interior que se ha vuelto tan familiar que ya no se distingue del territorio. La creencia de que no hay suficiente para todos, que el éxito de unos requiere el fracaso de otros, que recibir sin merecer es arrogancia o ingenuidad, que la precaución con respecto a la prosperidad es una virtud y que la apertura a la abundancia es un peligro. Todas esas creencias son instrucciones del ego que el subconsciente ejecuta con la fidelidad que lo caracteriza, produciendo en la vida
del que las porta exactamente las circunstancias que confirman que esas creencias son verdaderas. No porque sean verdaderas, sino porque el subconsciente que cree que son verdaderas filtra la realidad de manera que solo puede ver las confirmaciones y nunca las refutaciones. Yogananda decía: el hombre pobre no es el que tiene poco dinero, es el que cree que el universo no tiene para él. El hombre rico del alma es el que sabe que el cosmos es infinitamente generoso y que su apertura a esa generosidad es proporcional a la instrucción que lleva en el subconsciente sobre su propio derecho a recibir. No como una justificación de la desigualdad social, ni como una negación de las estructuras que producen la pobreza en el mundo, sino como una ley espiritual observable en el nivel individual que dice que la alineación interior con la abundancia precede y facilita la manifestación de la abundancia exterior, mientras que la instrucción interior de escasez la bloquea o la dificulta incluso cuando las condiciones externas podrían permitirla. La ciencia moderna también ha aportado evidencia relevante sobre los mecanismos a través de los cuales la instrucción interna de escasez o de abundancia afecta los resultados externos de la vida del ser humano. Investigaciones en psicología comportamental han documentado que el estado mental de escasez, la preocupación crónica por la insuficiencia de recursos, ocupa una parte significativa de la capacidad cognitiva del ser humano que de otro modo estaría disponible para el pensamiento creativo, para la toma de decisiones a largo plazo, para la percepción de oportunidades. Los investigadores lo llaman el impuesto cognitivo de la escasez. Y lo que han documentado es que las personas que operan desde la instrucción subconsciente de escasez toman peores decisiones económicas, no porque sean menos inteligentes, sino porque una parte importante de su capacidad mental está permanentemente ocupada en el manejo de la ansiedad que esa instrucción produce. Lo que los investigadores llaman liberación cognitiva a través de la reducción de la ansiedad sobre los recursos. Yogananda lo llamaba el flujo del prana, que se libera cuando la instrucción de escasez es reemplazada por la instrucción de abundancia. Son el mismo fenómeno descrito desde dos ángulos que todavía no se han encontrado completamente, pero que apuntan con creciente claridad en la misma dirección. A partir del séptimo día de práctica, los cambios se manifiestan primero en el nivel de la percepción y del estado interior antes de manifestarse en el nivel de los resultados externos concretos. El tono del diálogo interno sobre los recursos, sobre el dinero, sobre la prosperidad cambia de manera gradual. La ansiedad que acompañaba habitualmente a cualquier pensamiento sobre la situación económica pierde algo de su densidad. Hay momentos donde aparece una apertura, una ligereza, una sensación de que las cosas pueden estar bien, de maneras que el miedo habitual no permitía ver con claridad. Y con esa nueva calidad de percepción comienzan a aparecer en el campo de visión cotidiana oportunidades y posibilidades que el filtro de la escasez no dejaba pasar. Yogananda solía decir que cada célula del cuerpo es un pequeño templo. Y cuando el ser humano abandona la instrucción de escasez y la reemplaza con la instrucción de abundancia, esas células dejan de recibir la señal de amenaza crónica que el miedo a la insuficiencia produce y comienzan a recibir la señal de apertura y de flujo que corresponde al estado de alineación con la abundancia cósmica. La biología del cuerpo responde. La tensión crónica que la escasez mantenía en el sistema nervioso comienza a ceder. El sistema inmunológico funciona con mayor eficiencia. La claridad mental mejora porque la capacidad cognitiva que antes se consumía en el manejo de la ansiedad queda disponible para el pensamiento creativo y la percepción de oportunidades. Y todo eso,
que es una transformación real y medible en la biología del organismo, se manifiesta también en el mundo exterior como una mejora gradual pero real en las circunstancias de la vida del que practica. Al final de los 21 días, la transformación es perceptible en dos niveles simultáneos. En el interior, hay una calidad de paz con respecto a los recursos y a la prosperidad que no estaba antes. Una capacidad de mirar la propia situación económica y emocional sin la densidad del miedo que lo coloraba todo. Una apertura hacia la posibilidad de recibir que antes estaba contraída por la instrucción de escasez. Y en el exterior hay con mayor frecuencia las confirmaciones de que el filtro está cambiando, las oportunidades que empiezan a aparecer, las sincronías que se vuelven más frecuentes, las personas que llegan con propuestas que habrían sido invisibles para el filtro antiguo, la mejora gradual en las circunstancias materiales y emocionales que sigue a la mejora en la instrucción subconsciente como la sombra sigue al cuerpo. Porque la verdadera abundancia no se mide en la cantidad de dinero que hay en el banco, ni en los metros cuadrados de la casa, ni en ninguna métrica que el ego use para compararse con los demás. Se mide en la paz que irradias, se mide en la calidad de generosidad con que puedes dar porque sabes que hay suficiente. Se mide en la libertad de recibir sin culpa porque has comprendido que el universo da sin condiciones a los que están alineados con su generosidad. Se mide en la alegría espontánea de quien vive desde la plenitud del alma y no desde la contracción del ego que teme que lo que tiene se acabe antes de que llegue lo que necesita. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete y comparte esta enseñanza de Paramahansa Yogananda con alguien que necesite un nuevo comienzo, con alguien que esté viviendo desde la instrucción de la escasez sin saber que esa instrucción puede cambiarse, con alguien que no sabe todavía que la abundancia que busca afuera comenzó como una instrucción adentro que está esperando ser reescrita. Porque cuando una sola alma abre su campo a la abundancia, su prosperidad se convierte en inspiración y en posibilidad para todos los que la rodean. No eres pobre porque el mundo tiene poco para ti. Eres pobre solo cuando olvidas que el cosmos es infinitamente generoso con los que se abren a recibirlo.